ya todos saben lo que pasó. Se reunió Trump y Zelensky. Me olvidé de darte una foto que me había parecido muy interesante. No sé si podés conseguir una foto del secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, la que usó en la reunión con Zelensky. La foto de la corbata quiero. ¿Sos capaz de conseguirla? Tenés un ratito igual. Trump y Zelensky se reunieron finalmente el 17 de octubre en la Casa Blanca. Fue un encuentro, según están las crónicas, los trascendidos, tenso. No se llegaron a gritar, pero dicen que estuvo muy áspero Trump y que realmente la situación fue muy difícil. No hubo cordialidad, no hubo camaradería y no hubo acuerdo por los Tomahawk. Los famosos Tomahawk que venimos hace unos días hablando y que veníamos nosotros explicando que no iban a cambiar la guerra, sí iban a molestar mucho. Trump dijo que por ahora no hay entrega, alegando que básicamente esto iba a ser un riesgo de escalada y que también tienen problemas con el stock propio. Unos dicen que tienen 1.000, otros dicen que tienen 2.000 Tomahawk. La realidad es que Estados Unidos tiene exactamente los que necesita embarcados y tiene muy pocos en reserva. Por eso se habla que lo que podía entregarle a Ucrania sin afectar sus propias reservas y sin afectar los contratos que tiene para entregarle a terceros países serían apenas unas decenas, 20 a 50, esos son los números que se han barajado. Obviamente eso no serviría para cambiar el curso de la guerra, por lo tanto, es lo que planteamos nosotros, cuál era el sentido de meterse en ese lío. Vamos a ver, todavía no está resuelto, pero hay un primer indicio. Zelensky sufrió un baño de realismo. Las chances se esfuman de conseguir los Tomahawks y Europa finalmente tomó nota. Su opinión importa poco y nada. No fue invitada, no fue considerada. Europa cree, decía que esos misiles en realidad, todos sabemos, por eso yo lo venía planteando, muchos hablaban de un desastre y decían que el problema de los Tomahawk más que nada era un símbolo político. No iba a producir un cambio estratégico inmediato porque simplemente no iban a ser dotados de armas nucleares. Si Estados Unidos le daría armas nucleares a Ucrania, sí hablaríamos de otra cosa. Pero estábamos hablando de un puñado de misiles Tomahawk que no iban a cambiar, no iban a ser un game changer como pretendieron en otras oportunidades. Acuérdense, cada arma que intentó llevar a Occidente, los tanques Abrams, los Leopard, los Javelin, los sistemas Patriot, los F-16, todos marcaron un antes y un después. Resultado, no pasó absolutamente nada. Bueno, los Tomahawk iban a seguir por ese mismo camino. Obviamente cada vez con una mayor irritabilidad en Rusia. En esas condiciones lo que terminó pasando fue que la Unión Europea terminó por considerar lo que realmente era importante, era la señal política. Entregar los Tomahawk era dar el mensaje: Estados Unidos escala la guerra, se mete del lado de Europa y de Ucrania y apoya con fuerza. No dar los Tomahawk sería Estados Unidos quiere salir de este lío y tiene una actitud más bien prescindente. Muchos creen que en realidad Trump lo que está intentando hacer es no irritar a los halcones de la guerra occidentales y quiere simplemente hacer gestos. Trump y Putin tuvieron una llamada extensa el día anterior que aparentemente duró más de 2 horas, ¿no? Fue una llamada en la cual se hablaron aparentemente de cosas muy sensibles. Se terminaron poniendo de acuerdo para hacer una cumbre en Budapest. Algunos han hablado, elegir Hungría era muy simbólico. Hungría se comprometió a permitir la presencia de Putin, dado que la CPI, la Corte Penal Internacional, tiene un pedido de captura para Putin.
Un pedido de captura que lo único que demuestra, y creo que también simboliza, es el viejo mundo y el nuevo mundo. El viejo mundo donde la CPI cree tomar decisiones y el nuevo mundo donde realmente sus decisiones son apenas una molestia, donde Estados Unidos no la reconoce, donde Hungría sale de la Corte Penal Internacional y por eso tiene la decisión política de no hacerle caso, a pesar de que por un año más esto se pidió la salida en abril. Por un año debería seguir dentro de los marcos de la CPI, pero bueno, Víctor Orbán ya ha dicho, bueno, ya tenemos suficiente con esto, y cada vez son más los países que van cuestionando a esta organización que tiene sus fallos obviamente de cuestiones políticas, a veces gusta más, un poco menos, pero la realidad es que nadie entiende, todo el mundo la critica y en definitiva no puede haber una organización de jueces supranacionales que detenga presidentes, mucho menos en ejercicio. Esto no puede terminar bien y bueno, es lo que está pasando. Había habido una reunión previa en Alaska, acuérdense, y en la reunión de Alaska no había tenido un acuerdo demasiado formal, pero había dado algunas señales de que Washington ya estaba dispuesto a empujar negociaciones y que Moscú no tenía demasiado apuro, estaba de acuerdo, pero que en realidad la guerra la percibía como una ventaja. Hubo en esto algunos gestos de Donald Trump intentando mostrarse como un líder de mano dura. Ese liderazgo de mano dura incluía algunos ataques sobre naves presuntamente dedicadas al narcotráfico en las cercanías de las aguas territoriales de Venezuela. Se generó toda una polémica alrededor de ello, pero en realidad era una cuestión, o es una cuestión, yo diría, casi menor. En realidad perseguía, como en su momento dijimos, más bien un fin distractivo de mantener la idea de ese Trump de mano dura que conforme y contenga a los halcones estadounidenses, pero a la vez no irritar demasiado lo que realmente le preocupaba, que era Rusia. Entonces era como un entretenimiento lo de Venezuela. Esperemos que no siga escalando, por supuesto, porque las cosas siempre pueden complicarse, pero bueno, si se dan en este plano, esto sería lo que perseguía, básicamente. En esa discusión hubo una línea roja y un paquete mínimo de seguridad. Por lo que se sabe, por lo que informan los medios rusos, que han tenido una visión muchas veces distinta a la que se daban por los medios occidentales, que como todos juegan un partido, ¿no? Y el partido occidental tiene un sesgo político que es interesante también siempre tener en cuenta cuando uno hace los análisis. Según lo que se comenta en Rusia, Putin básicamente se ha plantado en que Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Gerson son parte integral de Rusia, que no hay ningún tipo de permiso para que Ucrania integre la OTAN, ni base, ni ejercicio, ni nada por el estilo, y que tiene que haber un arreglo interno político llamando a elecciones y rediseñando el mapa de poder ucraniano. Esto, bueno, se va entroncando con lo que venimos analizando en nuestros programas. Moscú busca reordenar el perímetro de seguridad de la OTAN llevándolo a los años 90. La OTAN fuera de Europa Oriental en términos efectivos de despliegue avanzado. Esto es una cuestión que la tenemos que tener presente. Este es el eje del problema. La OTAN en Europa Oriental, Rusia no quiere más la OTAN en Europa Oriental porque lo ve como una amenaza. Y esa es la gran discusión. No importa acá si los países quieren o no, hagamos análisis políticos serios y maduros
y entendamos que, bueno, que estos son juegos políticos y que los propios gobiernos muchas veces toman posiciones que tienen poco que ver con los intereses de sus propios pueblos, ni siquiera con lo que sus pueblos votan y desean, sino simplemente tiene que ver con lo que hacen los poderosos. Entonces, la llamada de Trump y la futura reunión en Budapest básicamente apuntan a eso, a tratar primero de congelar la escalada, que se frene con la no entrega de los Tomahawk, ganar tiempo, que a Rusia le permite también de alguna manera mantener la iniciativa en los sectores claves. Hay una ambivalencia también de Trump a considerar que tiene que ver con la presión doméstica y la ventana diplomática. Trump es un tipo que vive midiendo costos. Trump entrega, si entrega Trump los Tomahawk, básicamente le estaba dando un punto a Kiev para poder golpear a Rusia más en profundidad y sobre todo un espaldarazo político diplomático. Pero también se arriesga a la escalada y gastaría su propio stock, que como decíamos, y el propio Trump lo terminó por reconocer, tenemos mucho, pero los necesitamos. O sea, básicamente no tenemos muchos. Políticamente también se rompe el clima para encontrarse con Putin. ¿Cuál es el sentido si da los Tomahawk de encontrarse con Putin? Porque sería ponerlo bajo presión a Putin y Putin en esas condiciones no puede ceder. No entregarlos, si no entregan los Tomahawk, en realidad sería una decepción para Kiev y para Europa, pero sí le permitiría hacer lo contrario, entonces reordenar ese tablero hacia el punto de Putin precisamente y reforzar entonces ese relato de yo puedo cerrar esa guerra, Europa no, Europa puede hablar, puede opinar, pero el único que tiene la llave de la guerra soy yo. La Unión Europea en realidad termina por, como decíamos antes, calificar los Tomahawk básicamente como un gesto simbólico, lo que le da una cobertura para frenar el proceso. Europa entonces nada entre la capacidad real de hacer cosas, lo que intenta, y la capacidad y la señal que intenta dar. O sea, porque Europa habla mucho, pero hace poco. La Unión Europea quiere darle más alcance a Kiev, pero admite que no es el arma ni la formación integral la que tiene entre sus manos, que esto llevaría tiempo, que no sería decisivo, etc. Es decir, termina acompañando la diplomacia de Trump, aunque presiona constantemente para obtener mayor ayuda antiaérea, municiones, apoyos de todo tipo. Kiev, por otro lado, también tiene sus dilemas. Zelensky busca esos Tomahawk y ofrece además una coproducción masiva de drones. Pero claro, terminó saliendo de Washington sin los misiles y con la lectura clara de que Washington no quiere escalar antes de Budapest. Por lo menos sabemos a ciencia cierta que antes de la reunión con Putin, Trump no quiere escalar el conflicto. Después veremos, porque todo esto es muy voluble, pero no es una buena señal para Zelensky esto. Porque esto debilita la situación de Zelensky a corto plazo y a menos que obtenga otro tipo de capacidades o garantías, la situación va a ser más precaria. Rusia también entiende que el tiempo juega a su favor. Más tiempo dispone, más favorece su proceso de acumulación militar, industrial, y cada mes sin un Tomahawk significa que su zona de seguridad ha crecido y va normalizando de hecho las tierras anexadas, todas las que incorpora y que las incorpora a la Constitución rusa como parte del territorio ruso, reconocidas no están internacionalmente, pero a medida que va pasando el tiempo, ese territorio va quedando de maduro, va cayendo en las manos rusas y se va todo el mundo normalizando la situación. Esto juega evidentemente a favor también de Moscú. Y en este marco, entonces,
Budapest, la reunión en Budapest, puede ser útil si congela la entrega de largo plazo y fractura el frente político occidental. Esta sería tal vez la ambición más importante hoy que tiene Putin. Que finalmente se rompa de una buena vez el frente occidental, que viene amagando con muchas tensiones, y que no haya entregas de material de largo alcance que pueda molestar la retaguardia rusa. Esto es básicamente una inferencia por lo que hemos visto, por el tipo de llamadas, las agendas de las cumbres y demás. Por supuesto, no lo sabemos directamente, nadie lo dice, pero inferimos que esto se produce de esa manera. Trump y Putin tienen intereses en algunos puntos son convergentes a partir de la guerra y a partir del consenso europeo. Si progresa la negociación sin los Tomahawks, Bruselas sería la que quedaría muy mal parada, porque básicamente quedaría fuera de juego. Varsovia, los países bálticos, Londres, pierden tracción en su posición guerrerista y algunos medios como Axios terminan por demostrar que la llamada de Putin cambió el humor en las últimas 24 horas, una llamada que consideran que fue difícil porque había que convencer a Trump. Muchos especulan que Trump básicamente se queda con el último que escucha, por eso vive cambiando de posiciones. No hay una definición concreta, no hay un consenso en qué es lo que piensa Trump realmente. Unos creen eso. Trump habla con unos, piensa una cosa, habla con otro, lo convencen de otra y así anda. Y otros dicen, no, Trump en realidad tiene una posición tomada, pero por la presión de los halcones no la puede decir abiertamente, entonces tiene que hacer este juego. Esto nos hace prever entonces que para la cumbre de Bruselas de Budapest pueda haber 3 escenarios potenciales. Tal vez el más probable, el que si se seguiría la lógica de lo que vimos en los últimos días debería pasar, es básicamente que se genere una especie de alto el fuego condicionado, con limitaciones, probablemente en algunos lugares, que no dure demasiado tiempo, pero que por lo menos permita una pausa operacional a cambio de la no entrega precisamente de los Tomahawks, con un mantenimiento de las líneas actuales sobre la mesa, pero a cambio Rusia recibiría un alivio de sanciones y garantías de la no extensión de la OTAN hacia Ucrania. Eso está bien o está mal, depende de donde cada uno se pare. Unos dicen esto es mucho mejor para Rusia, otros van a decir no, acá Rusia está perdiendo. Pero la realidad es que Rusia, a cambio de hacer una pausa, conseguiría aliviar las sanciones. ¿Qué pierde? Pierde la iniciativa militar de estar ganando, pero que gana preparar su economía para un desafío mayor. Aprovechar ese lapso también para reposicionarse tanto en lo económico como en lo militar. Por lo tanto, es muy relativo quién gana o quién pierde, y básicamente en este tipo de negociaciones se supone que nadie tiene que ser un ganador claro, porque si hay un ganador claro, también hay un perdedor claro. Entonces, la negociación no llegó a un punto equilibrado, sino que uno se impuso sobre otro. Para que uno se imponga sobre otro, debería la guerra continuar, y acá estamos hablando de una pausa. El problema de esto sería que nadie sería precisamente un ganador definitivo y que habría una cuestión de seguridad irresuelta. Esta historia de sacar a la OTAN de las fronteras de Europa Oriental y mandarla nuevamente a Europa Occidental, a las fronteras de los años 90, no estaría siendo ejecutada y por lo tanto la raíz del conflicto seguiría latente. Y esto sería, podríamos decir, la parte negativa. La parte positiva sería que se dio un escalón en el diálogo entre Estados Unidos y Rusia que les permite a futuro recomenzar otro tipo de negociaciones o comenzar otro tipo de negociaciones.
Está bien o está mal, vuelvo a insistir, esto depende de cómo cada uno lo vea, pero evidentemente si se puede de alguna manera dar un paso en el sentido de establecer mejores canales de diálogo, sería algo positivo. El peor momento se llegó con el gobierno de Biden, donde literalmente se cortaron los diálogos, se cortó cualquier tipo de conexión con Rusia. Es decir, Rusia y Estados Unidos no se consultaban. Al no consultarse entre sí, bueno, ahí hay un enorme problema y el conflicto tendía a acelerarse. Si uno genera una línea de diálogo que tiene Trump y sobre eso ya pone un punto, aunque sea una pausa, bueno, esto de alguna manera podía intentar enfriar la situación. Después hay una segunda posibilidad que también es altamente probable. Es decir, la más probable yo diría que es la primera, pero no por mucha diferencia con este segundo escenario, donde se acuerde una especie de mini paquete táctico sin una tregua formal. Esta sería una de las diferencias. Se producirían intercambios de prisioneros, se establecerían reglas sobre qué se puede atacar y qué no. Por ejemplo, ciertas infraestructuras como las plantas nucleares o las plantas de energía rusas no puedan ser atacadas. Se generaría a cambio probablemente un corredor de exportaciones para aliviar un poco la situación de Ucrania. Y esto sería con una guerra que continuaría en un escalón que podíamos hablarlo entre baja y media intensidad. Bajaría un poco la situación actual, y un tercer escenario que básicamente es que no se pongan de acuerdo en nada, que fracase la reunión de Budapest y se escale. En ese caso, Kiev podría tener acceso sobre los Tomahawks y otros vectores de largo alcance. Moscú simplemente subiría el listón territorial y pretendería avanzar más para allá. Este es el escenario que está planteando, por ejemplo, el CIS estadounidense, un think tank, el Centro de Estudios Estratégicos, que tiene un perfil globalista y que, bueno, obviamente son parte de los halcones que quieren ir a la guerra. Mientras tanto, ustedes habrán notado que hablamos de Europa, hablamos de Estados Unidos, hablamos de Rusia, pero hay un actor en Europa, el cual no mencionamos y ha sido el principal protagonista del conflicto, porque fue el que impidió que se llegue a un acuerdo de paz con el viaje de Boris Johnson en su momento para prometerle a Zelensky que podía continuar la guerra, que debía continuar la guerra, y contaría con el apoyo británico. El Reino Unido, fíjense que está asumiendo una estrategia con un perfil bajo, bastante bajo con respecto a lo que venía haciendo hasta ahora. Como que ha dejado de aparecer públicamente. No se ha retirado del conflicto, pero parece que ha empezado a reconocer algunas limitaciones internas, ya sea de orden económico, militar y de influencia, y busca esto compensarlo con más astucia diplomática, con un multilateralismo selectivo, especializado y con nuevas alianzas o reforzando alianzas. No se me ocurre a mí, hay un documento que se llama Integrated Review Refresh, donde el gobierno británico reconoce que su política exterior está adoptando un tono más pragmático y esencialmente defensivo. Entonces, no es una impresión que tenemos, esto es política británica, donde el entorno de amenazas crecientes y las limitaciones presupuestarias que afronta el Reino Unido son las que empiezan a pesar. Hay un segundo informe de Three Foreign Policy Priorities for the Next UK Government del Chatham House, la Cancillería británica, donde se indica que el Reino Unido debe reconocer que no puede hacerlo todo y que debe aspirar entonces a una ambición realista, tener en cuenta sus recursos limitados y elegir dónde desplegarse con efectividad, ¿no?
el Reino Unido empieza a tener que reconocer, forzado por las circunstancias, a que no es más la megapotencia imperial y que debe recurrir a otras formas. También se señala en ese documento que la política exterior ya no puede basarse únicamente en el pasado imperial o en los grandes despliegues de fuerza, claro, si ya no hay fuerza para desplegar, sino en, y ojo a este tema, en la diplomacia, la tecnología, las alianzas y la especialización. Hay que seguir entonces, dicen los británicos, comprometidos con Ucrania, pero con matices. El Reino Unido ha apoyado activamente a Ucrania con entrenamiento militar, suministro de armas, cooperación técnica. Un ejemplo es la operación Interflex, que es un programa británico liderado para entrenar tropas ucranianas en suelo británico precisamente. También Londres ha tenido este año, por ejemplo, iniciativas como el London Summit of Ukraine en marzo del 2025, donde presentaron un plan de 4 pasos para poner llegar al fin de la guerra de Ucrania. Pero al mismo tiempo, hay precaución sobre un compromiso militar directo a gran escala. Despliegues masivos en tierra o una confrontación abierta, como en su momento se barajó, empieza a ponerse en términos relativos. Esto apunta a que el Reino Unido entra, sí, pero sin asumir completamente el papel protagonista de actor principal en esta guerra. Mientras uno puede observar cómo Alemania se va poniendo las botas, el Reino Unido empieza a hacer lo contrario. Y Francia, no lo mencionamos, porque Francia es la Unión Europea, pero también ha bajado un poquito el tono. En los informes sobre política exterior británica aparece también que el Reino Unido busca ya no ser el policía del mundo. Me parece muy bien que tengan esa visión realista, porque el Reino Unido, según esos informes, debe especializarse en alianzas, en la diplomacia, en la tecnología y en la inteligencia, donde puede obtener un máximo impacto. Este estilo le permitiría al Reino Unido mantener la influencia sin asumir los costos y riesgos que significa tomar decisiones militares de primer nivel que podrían exceder su capacidad. Traducido, el Reino Unido sabe que tiene que actuar en la esfera de la inteligencia, tratar de sacar ventajas mejorando sus capacidades tecnológicas, mejorar su sistema de alianzas y diplomacia, pero, y esto es lo importante, no meterse en una guerra directa con Rusia. Por ejemplo, esas bravuconadas de vamos a llevar tropas a Ucrania y enfrentar a Rusia, bueno, saben que sin Estados Unidos decidido a ese conflicto es una verdadera locura, que no tiene ninguna chance con Rusia, y por lo tanto empiezan a actuar con inteligencia. Y si hay que reconocerle algo, que una isla remota, perdida del Atlántico Norte, con un puñado de habitantes y un clima de espanto, ha conseguido dominar buena parte del mundo, lo ha sido porque evidentemente son muy inteligentes para actuar y no se dejan llevar por impulsos. Y eso le indica que es el momento de bajar el perfil, porque el oso ruso está muy molesto y parece que el águila estadounidense prefiere mirar para otro lado. Y en ese caso, lidiar con el oso enojado es un problema. Entonces, mejor no seguir enojando gratuitamente al oso. Y eso parece que es lo que estamos viendo ahora, a diferencia de lo que veíamos hace un par de años atrás, donde el Reino Unido se sentía un poquitito más importante de lo que era. En definitiva, el estilo entonces del Reino Unido ahora parecería buscar sostener influencia, pero sin asumir costos y riesgos. Ese es el eje de la actuación británica. Por lo tanto, van a reforzar su marca diplomática. Eso es bueno para que los políticos argentinos vayan tomando nota, porque eso significa que vamos a tener que aguantarlos nosotros para apuntar
sobre nuestro territorio, precisamente con lo que ellos están diciendo, con inteligencia, con tecnología y con diplomacia y alianzas, con algunos países vecinos que no tienen muy claro cuál es la situación y demás, ¿no? Esto lo van a hacer para consolidar los espacios que están perdiendo en otro lado. En algún momento terminará esta pesadilla que nos gobierna, pero el problema que hay es que no parecería que la oposición sea muy consciente de cuál es esta situación, con análisis tibios, voluntaristas y cargados de ideologismos vacíos y pasados de moda que se están utilizando. El Reino Unido, entonces, en lo que tiene que ver con Ucrania, ha jugado cartas como hacer una asociación por 100 años para la reconstrucción, defensa y tecnología. También utiliza entonces herramientas económicas, la formación de coaliciones de voluntarios, más que grandes ejércitos propios, como por ejemplo ha intentado hacer con 8 países fuerzas para lo que ellos llamaron reassurance en Ucrania, apoyando el Reino Unido por detrás. Opera de forma que otros países, por ejemplo Estados Unidos o Alemania, en la Europa continental, ponga el grueso del esfuerzo, mientras que el Reino Unido actúa si esto lo ponemos en algo muy concreto, como sería la conversación entre Trump y Putin y el encuentro con Zelensky, el Reino Unido funcionaría de la siguiente manera. Si Estados Unidos se empieza a mover hacia las negociaciones con Rusia, el Reino Unido intentar, tras bambalinas, sostener el principio de que Ucrania no pierde soberanía, reforzando la posición occidental, sin aparecer como el actor dominante que define los términos. Esto le daría entonces un margen para negociar tanto con Washington como con Bruselas, sin quedar atrapado por decisiones extremas. El Reino Unido puede actuar entonces, o intenta actuar, como un puente entre Europa y Estados Unidos, pero también como un actor que puede hablar con Rusia, o al menos tener algún tipo de canal sin que esto signifique adquirir protagonismo. Al estar entonces ubicado en un segundo plano, aparente al menos, puede evitar que su imagen se siga desgastando y sobre todo el enfrentamiento directo con Moscú, que es lo que el Reino Unido ahora entonces parece no querer, dado que empieza a ver cómo el balance de fuerzas se inclina hacia Rusia. Así entonces se podría mantener a salvo de los contraataques económicos rusos o de problemas militares mayores, mientras intenta mantener o acumular influencia diplomática. La estrategia también le permite al Reino Unido adaptarse a un escenario en el que Estados Unidos puede cambiar de rumbo. Si Trump termina finalmente negociando con Rusia y tiene una posición neutral más activa, el Reino Unido preservaría sus capacidades. Por eso, esto que ahora el Reino Unido parece estar haciendo, que es pasar desapercibido, y que no sería una casualidad, sino una decisión política intencional, evitar sobresalir demasiado para que el Reino Unido no se convierta en el objetivo principal de las fuerzas rusas o en un blanco de críticas por ser el instigador de una guerra o de un escalamiento mayor. Eso le permitiría ajustar sus escasos recursos sin comprometerse a escalas que no pueda sostener. Se toma entonces el rol, si tomara el rol que tiene los Estados Unidos, requeriría básicamente un presupuesto masivo con el cual no cuenta, una economía que lo pueda respaldar, que tampoco tiene, tendría que poner tropas en Europa, tendría que tener un margen político que hoy simplemente no tiene capacidad para sostener. Entonces esto le sirve más porque tiene una flexibilidad táctica. Si el eje Estados Unidos-Rusia cambia, que es lo que es probable que pase, el Reino Unido podría moverse más fácilmente que si ya estuviese fuertemente jugado en un plan rígido. Es decir, para simplificar el concepto, si Estados Unidos
se consolida Trump y termina haciendo acuerdos con Rusia, el Reino Unido va a ponerse al margen y va a tratar de acompañar este nuevo modelo, dado que reconoce que no tiene fuerza para hacer otra cosa. O sea, todo depende de que lo puedan condicionar a Trump o no, que lo puedan arrastrar o que haya un cambio de gobierno. Pero si la situación se consolida como está ahora, el Reino Unido parecería que, a diferencia de Israel, que tiene intenciones de inmolarse, no piensa inmolarse de ninguna manera y se readaptaría al nuevo mundo utilizando las armas que tiene a su alcance y dosificando sus capacidades para no verse sobreextendido en sus capacidades, para tener que hacer esfuerzos que luego no podría sostener en el tiempo. Esto le permitiría ganar influencia, mantener algunas alianzas como la OTAN o en Europa, pero sin asumir los riesgos de un enfrentamiento directo con Moscú, en un mundo que empieza a moverse hacia la multipolaridad, porque si Estados Unidos da ese paso, no hay otra posibilidad que una multipolaridad. El Reino Unido puede estar entonces recalibrando para no depender únicamente, como pasaba hasta ahora, del binomio Estados Unidos y Europa, sino básicamente definirse como un actor intermedio que haga primar la inteligencia. Como todo en la vida, hay pros y hay contras. Si Estados Unidos decide cerrar el acuerdo con Rusia en una forma que al Reino Unido no le conviene, que el Reino Unido no está apoyando, el Reino Unido podría verse entonces marginado o en desventaja si no logra entonces alinear a sus aliados europeos. Si Rusia sigue ganando terreno, el Reino Unido podría entonces parecer pasivo o demasiado lento, lo que debilitaría su credibilidad como potencia que garantice la seguridad europea. El riesgo de evitar protagonismo hace que se transforme en ausencia de liderazgo, es decir, va a haber otros actores como Francia, Alemania y el Reino Unido que van a definir las reglas del juego y el Reino Unido va a perder entonces influencia. Si el Reino Unido apuesta por moderar su intervención, puede terminar viendo escalar una guerra más de lo que sufre directamente, pero con consecuencias en seguridad, economía e imagen que le afecten indirectamente. Por ejemplo, flujos de refugiados, costes energéticos, etcétera. Es decir, objetivamente el Reino Unido está jugando internacionalmente un rol para permanecer en segundo plano, mejor dicho, un segundo frente visible, pero un primer frente diplomático táctico en la guerra entre Ucrania y Rusia. Reconoce no afrontar solo una gran ofensiva diplomática o militar o un repliegue completo del adversario ruso, por lo que entonces, como él no se siente con la capacidad para enfrentarlo, lo que podría hacer es compensar esto en base a la astucia, alianzas, entrenamientos, sanciones, diplomacia de coalición, manteniendo relevancia, sí, pero sin sobreextenderse. En el marco que estamos usando, que es el de la seguridad europea, rusa, OTAN y demás, esto se traduciría como un Reino Unido que preserva su posición estructural, es decir, parte de la OTAN, con capacidades que se destaquen específicamente en lo que es inteligencia, tecnología y en lo que puedan hacer en el mar, sin ponerse entonces en primera fila como un actor que determine los términos de la paz o de la guerra, lo cual encaja entonces con un escenario donde Estados Unidos está negociando con Rusia y Europa tiene sus propias tensiones. Y para terminar lo de hoy, nos faltaría el análisis del gran protagonista de esta historia, que curiosamente es el gran protagonista que no hemos mencionado. Acá es como que el campeón está esperando que los retadores definan quién es el challenger, el que lo va a desafiar. China se declaró dispuesta a jugar un papel mediador o constructivo en la resolución del conflicto ruso-ucraniano. Desde el primer momento, China tuvo esa posición, declaró que apoyaba todo esfuerzo que conduzca a un arreglo político del conflicto en Ucrania,
y esto lo ratificó tras el contacto entre Rusia y China. Al mismo tiempo, China mantiene una relación estratégica con Rusia. Y vamos a tratar de entender esto, lo que es cooperación, comercio fuerte, transferencia de tecnología, pero a la vez China, a pesar de que hace esto, evita comprometerse públicamente en el frente militar en forma directa. Por lo menos hasta ahora, que sepamos, no ha enviado armas, sí, material de uso dual, pero siempre camuflado, escondido. Y de esa manera no asume tampoco riesgos mayores. Fíjense cómo también esto es un buen mensaje para los países iberoamericanos. A veces hay que hablar menos y pensar más. No hay que vociferar demasiado, porque los países que actúan con inteligencia muchas veces no suelen abrir la boca. China abre muy poco la boca, el mismo Reino Unido estamos viendo cómo trata de hacer todo desde un segundo plano. La propia Rusia habla poco. Fíjense que los grandes actores suelen ser medidos en sus palabras. Tal vez la excepción podría ser Trump, pero bueno, recordemos primero que es el país hasta ahora que hegemonizaba el mundo, y desde allí tiene una posición dominante que intenta mantenerlo asustando a los demás. China constata que el conflicto lo beneficia en su posición económica. Esto es claro. A China le sirve el conflicto porque la guerra distrae a sus adversarios. Estados Unidos y los países occidentales están preocupados ahora y están dedicando esfuerzos a la industria militar, y China aprovecha el vacío para colocarse en mejor posición contra terceros países, posicionarse en las cadenas de valor, donde las empieza a liderar casi sin excepción China, y puede negociar una posición de fuerza al mismo tiempo que se maneja con esa potencia de segundo orden que siempre a China le ha gustado parecer. Nosotros somos una pequeña potencia que solo puede intentar mediar por la paz, te dicen los chinos. No quieren sobresalir porque, por no insistir, esa experiencia se los da. ¿Para qué sobresalir? ¿A quién le cortan primero la cabeza? Al que la asoma. Entonces, ¿para qué asomarla antes de tiempo? China ha dejado claramente implícito en su accionar que le conviene que Estados Unidos y Rusia entablen contactos, ¿no? Porque eso a China le da mayor margen de maniobra. De hecho, ha dicho el portavoz chino de Cancillería China: nos complace ver que Rusia y Estados Unidos mantengan contacto, avanzando así en un arreglo político de la crisis. ¿Por qué? Porque le sirve estratégicamente a China. Porque primero eso, a diferencia de que muchos creen que China quiere, no, que explote todo, entonces queda como la reina absoluta. No es la forma de pensar de los chinos, no es la forma en que los chinos están planificando, podríamos decir, el asalto mundial. China, primero, toma como base la estabilidad y la normalización. China odia lo que rompe la armonía. Esto es una cosa muy confusionista. Los países de Asia funcionan, todos los de Asia Oriental por lo menos funcionan con esa lógica. Ellos quieren estabilidad y armonía en las relaciones. Así es donde ellos prosperan. No les interesa el caos, el desorden ni nada. Por lo tanto, necesitan que Estados Unidos y Rusia mantengan las cosas bajo control. China no quiere que el conflicto europeo se le desborde en algo que termine afectando sus intereses directamente, como es el caso de Taiwán y el Mar del Sur de China, o que afecte sus cadenas de suministro. Por eso quiere acotar la situación. Entonces, en ese contexto, a China le sirve que Rusia y que Estados Unidos normalicen sus relaciones de manera de reducir un riesgo geopolítico mayor. Además, China sí se presenta como la gran potencia responsable, a diferencia de los otros. Si China es parte de la solución, mientras los otros se desgastan, China obtiene una buena reputación, obtiene influencia diplomática y económica. China, además, con eso, entonces, ¿qué obtiene? Obtiene una ventaja económica, geoestratégica, porque Occidente
se desgasta en el conflicto, se consume a sí mismo, mientras que China puede expandir sus sectores, consolidar sus alianzas, desarrollar su economía y su infraestructura, y se va situando cada vez más en una posición ventajosa para el mundo post-occidental. En cuarto lugar, China limita el alineamiento exclusivo entre Estados Unidos y sus aliados europeos, afectando la cohesión de Occidente, y de esta manera potencia su propio bloque, que es el de China con Rusia, el de China con Asia, como una alternativa al bloque occidental. O sea, desestructura el bloque occidental para imponer su propio bloque. China además evita el contagio directo en la confrontación Estados Unidos-OTAN, porque China no quiere, no le interesa, sobre todo ahora, una guerra abierta con Occidente. ¿Para qué? Si viene ganando la batalla económica, industrial, tecnológica y financiera. Por lo tanto, su estrategia es de influencia, no de fuerza. China lo que hace es buscar aumentar su influencia global año tras año, no aumentar su fuerza. Nosotros tenemos que ver esto con la concepción de la mentalidad china y no con la concepción de la mentalidad occidental, que además de la influencia lo basaría en la fuerza. Entonces nos podemos preguntar si lo que China hace, lo que está haciendo ahora es esperar que Estados Unidos y Rusia resuelvan sus problemas para luego sentarse entonces con quien los estaba esperando, como decía al principio, en una negociación tripartita donde se divide al mundo en esferas de influencia. Sí, seguramente China lo está haciendo, pero con algunos matices. No es básicamente una espera más pasiva en la cual está de brazos cruzados sin intervenir, sino que básicamente se está posicionando para cuando llegue la nueva fase global. China da señales de que para ella el conflicto en Ucrania no es lo principal, y lo dice diciendo China distingue entre la guerra de Ucrania y un posible enfrentamiento entre Rusia y la OTAN. China dice expresamente que le agrada que Estados Unidos y China mantengan contactos. Y esto sugiere entonces que hay un beneficio directo del diálogo que hay entre los dos primeros. Ahora, no lo hace gratuitamente China esto. China tiene también una disposición para aceptar cualquier forma de arreglo que sea completamente desfavorable para sus intereses largos. Es decir, China no va a aceptar cualquier cosa y va a estar pasivamente esperando el desenlace. Por ejemplo, China no va a permitir que Rusia se debilite demasiado, porque expondría a la propia China y permitiría que Occidente empiece a fortalecerse y a volver a intentar recuperar su pleno dominio. Por eso la alianza de China es firme con Rusia. En ese sentido, entonces, una negociación tripartita implicaría Estados Unidos, Rusia y China. Por supuesto, Europa está fuera de este panorama, no es tenida en cuenta en esto. Como actores claves, esos tres países podrían definir un ordenamiento de seguridad en Eurasia, no solo un arreglo entre Ucrania y Rusia, sino en Eurasia en general, donde China tendría un papel protagónico, y si uno reordena Eurasia en general, básicamente reordena el mundo. ¿Qué condiciones deben darse para que este escenario se pueda concretar según espera China? Primero, que Estados Unidos acepte reducir su involucramiento militar directo en Europa, en el este, o al menos retire ese protagonismo que tenía hasta ahora, que es lo que está intentando hacer, parecería ahora Trump. Que Rusia esté dispuesta a negociar y ceder algo, pero que no comprometa sus líneas rojas. Que Europa se sienta lo suficientemente insegura y débil para aceptar un rol más activo de China y que le permita a China entonces cooperar, porque si Europa se siente al nivel de los demás, no va a permitir que China ocupe ese lugar.
y que el aparato chino en realidad logre evitar que el conflicto arrastre a una mayor fractura global que perjudique a todos, entre ellos a la propia China por la aparición de sanciones masivas. Esa fractura a China no le serviría, de la misma manera que no le serviría que Estados Unidos revigorice su presencia militar en Europa, y que de esta manera excluya a China, porque China entonces sería reducida a una espectadora del conflicto y no a una actora. Si Rusia colapsa o es tan débil que China tiene que asumir otras responsabilidades para sostenerla, esto no sería bueno para China, como tampoco lo sería que Europa intentara tener un papel más grande que el de China para la seguridad europea o la vea a China como una amenaza. Por lo tanto, el conflicto en Europa, en Ucrania, no debería para China prolongarse indefinidamente, porque eso finalmente va a generar una inestabilidad global que afecte las cadenas de suministro de China y su futuro crecimiento económico. Por lo tanto, y ya con esto termino, China está jugando a que Estados Unidos y Rusia primero resuelvan o al menos normalicen sus relaciones. Luego actuaría con ventaja en este nuevo equilibrio global, no ya como un actor que interviene en un primer escalón del conflicto, sino en el que entra cuando el tablero necesita definirse. Por eso entonces que está adoptando una postura moderada, diplomática, vinculada a la economía, más que a la militar directa, como utiliza, por ejemplo, Estados Unidos, la OTAN o Rusia. Hay un podio de actores principales, de los protagonistas principales del mundo, y China está sentada ahí esperando. En ese podio, en ese espacio, tenemos a Rusia, que aporta el elemento militar, el desafío real a Occidente, porque en definitiva, si uno no controla el aspecto militar, no tiene ninguna capacidad de imponer la fuerza, porque todo termina cuando las armas hablan. Estados Unidos tiene un lugar en ese podio junto con Rusia, porque es un actor clave, es quien dirige y condiciona a Occidente. China se posiciona entonces como la gran potencia emergente que puede y que va a condicionar el nuevo orden. Entonces, su estrategia es menos frontal y más de posicionamiento, de timing y de economías de influencia. Así que bueno, con esto yo termino la parte inicial, que es esta exposición, y ahora vamos a ver cómo resolvemos algo con las preguntas y charlamos un poquito. Bueno, muy bien. Tuve que ir a callar una perra que no dejaba que Marcelo siga opinando libremente. Y acá estamos nuevamente, ¿no? Háganle caso a Germán Pellaco, che. Pongan like, que no cuesta nada, ni $1, así que no cuesta ningún centavo. Apoyen ahí a Humo y Espejos para que mantengan así, independientes 100%, ¿no? Como hemos sido hasta ahora. Así que, bueno, Marcelo Prevede, después de tanta apurarte, dijo que una excelente visión panorámica. ¿Por qué apurarme? Porque, no, es Viniti, Marcelo Prevede, fue Marcelo Guingardi. Tantos Marcelos ahí me confunden, ¿no? Está apurado, Marcelo. Sí, hoy sí, es sábado, sí. Marcelo. Pero te felicitaba igual, ¿eh? Porque igual podés ver otra cosa y después volvés. Igual te felicitaba, dice, felicidades a Marcelo por su intervención en Negocios TV de mi país, buen análisis que dejó por los suelos a los otros dos analistas. Pero, bueno, había un libanés que te voy a decir que yo tenía el corazoncito, se notaba que vivía en Estados Unidos. Sí. Pero bien, muy bien, ¿eh?
Muy interesante. Marcela Álvarez te dice, bueno, que era la pregunta inicial de Marcela Álvarez. Me encantaría conocer la opinión de Marcelo acerca del recibimiento de Al-Golani en el Kremlin. Algunos han empezado a instalar la traición de Putin. ¿Qué opinas de eso, Marcelo? Bueno, algo vamos a volver a comentar, porque ya habíamos mencionado este tema. Yo creo que acá es donde uno vemos quién hace un análisis geopolítico real, quién es un analista, quién comenta noticias. Son dos cosas distintas. El que comenta noticias muchas veces lo hace inclusive desde la posición ideológica. La política internacional, si uno la quiere entender, si uno quiere saber por qué se hacen las cosas, a qué apuntan y demás, tiene sí o sí que desapasionarse. Entonces, ¿se acuerdan esa frase de un presidente de Estados Unidos cuando hablaban de, creo que era de Somoza, y que le dicen, pero es un hijo de puta? Y él contesta, sí, pero es nuestro hijo de puta. Si no entendemos eso, no entendemos la geopolítica. La geopolítica se hace por intereses. Putin es un pragmático, como cualquier líder de cualquier potencia, porque el que no es así no tiene espacio, no puede durar mucho tiempo. Puede la fachada ser diferente. O sea, pueden parecer más tontos, pueden ser más bobos, pueden ser más locuaces, pero los que son líderes de grandes potencias tienen que entender cuál es el juego, si no, no duran mucho. Y Putin, cuando se produjo la ofensiva contra Bashar al-Assad, yo creo que se vio ante una disyuntiva, porque de hecho esto se discutió en Rusia. Yo recuerdo haber leído sobre este tema. ¿Cuál era el problema? Bashar al-Assad, la verdad, había hecho un muy mal gobierno. Esto es una realidad, esto no es hablar bien de Israel, ni del ISIS, ni de nada. Pero básicamente no había hecho un buen gobierno, y la prueba fueron que cuando se levantaron en contra de Bashar al-Assad, básicamente el pueblo sirio no lo defendió y se sumó a los que venían. Por eso en apenas unos días cayó el gobierno de Siria. Y lo que Moscú en su momento evaluó fue, ¿podemos resistir ese golpe? Irán, con mayores recursos en la zona, dado que está en el vecindario, y con intereses mucho más directos, prefirió retirarse. Había algo que hacía que no estaba bien sostener a Bashar al-Assad políticamente, porque estaba desgastado, porque el esfuerzo iba a ser muy grande, porque Rusia estaba comprometida en una guerra con la OTAN y no hubiese tenido o hubiese debilitado demasiado sus capacidades en Ucrania. Y de hecho, yo creo que Occidente le abre ese frente en Siria precisamente con esa idea, con desgastarlo, distraerlo y que Rusia termine siendo derrotada en dos frentes en lugar de poder consolidar uno como el de Ucrania. Cuando se produce eso, llega al poder Al-Golani, y pasa algo, ya sé que es distinto porque ya alguno me lo ha dicho, los talibanes eran más nacionalistas, estos son otra cosa. Sí, yo no entiendo eso, pero los fines prácticos, cuando llega Al-Golani al poder, lo que sucede es que este hombre pasa de ser un terrorista al servicio. Yo creo que, primero, estos grupos terroristas son ambiguos. Juegan con Occidente porque Occidente les ha dado recursos, les ha dado dinero, les ha dado apoyo, y eso les ha servido en sus objetivos muchas veces internos de consolidarse como una fuerza política y muchas veces con objetivos también externos cuando estaban luchando contra alguien. Pero cuando llegan al poder y cuando ganan, que es lo que le pasó a los afganos cuando llegaron al poder en Afganistán, y aprendieron en este segundo mandato aparentemente las lecciones del primer mandato,
y cuando llega precisamente al-Julani al poder en Siria, se da cuenta que los desafíos son muy diferentes. Y ahí ya no necesita salir a cortar cabezas y sembrar terror. Ahora está en el otro lado. Ahora él necesita estabilizar. Necesita ser reconocido internacionalmente como un país más, como un líder político más, como un movimiento político más. Hay una tendencia a los partidos políticos, cuando son organizaciones armadas sobre todo, a ser calificados en función de la simpatía ideológica. Hezbollah es un grupo terrorista o es un grupo patriota, depende de quién sea el que esté hablando. Para unos defienden a su tierra y para otros son unos asesinos. Lo mismo pasa con Hamas, lo mismo pasó con la OLP y podíamos seguir, porque la lógica es esa. Hasta se aplica esto mismo con partidos no militarizados, como la AfD en Alemania. O sea, se estigmatiza a alguien o no en función de mis intereses directos. Me caen bien, entonces estos son un grupo revolucionario. No me caen bien, son una banda de asesinos. Eso no quita que estos del ISIS sean unos asesinos, porque hicieron cosas sangrientas y las filmaron y las mostraron. Eso era su forma de lucha. El terrorismo en realidad no es un objetivo, es un método de lucha. El terrorismo permite desestabilizar sociedades y por eso se utiliza. Por eso es difícil hacerlo desde un juicio de valor, porque matar está mal siempre, pero bueno, uno mata por distintas razones. Y eso da políticamente distintos resultados. Entonces lo que pasó ahí fue que este tipo sube y ahora necesita normalizar su relación, necesita ser uno más en la comunidad. Claro, se encuentra con que Israel tiene otros planes. Y Israel empieza a desestabilizarle Siria, no le permite estabilizar lo que él quiere estabilizar para consolidar su base de poder que es Siria, y después seguramente sí extender su proceso revolucionario, porque de alguna manera es un proceso revolucionario internacionalista el de esta gente. Ellos no se limitan a un país, se quieren hacer todo un califato en Medio Oriente, y lo quieren hacer a sangre y fuego. Putin se encuentra en un enfrentamiento con la OTAN, que es infinitamente más poderosa que este grupo, y que amenaza la propia existencia de Rusia. Se encuentra con que Giuliani empieza a tener choques con Israel, porque lo que hasta ese momento eran compañeros de ruta, ahora empiezan a tener objetivos diferentes. ¿Y qué es lo que hace Putin? Dice, yo me fui para evitar un problema, y se lo dijo el otro día cuando lo recibió, Siria fue un pueblo amigo de Rusia, es un pueblo amigo de Rusia, y yo negocio con Siria, y Siria pone a una autoridad. ¿Quién es la autoridad hoy? Es este hombre. Entonces yo hablo con ellos porque lo eligen los sirios. Esa es la lógica de pensamiento. Los chinos piensan igual. No les importa si es justo o no es justo, o consideran que no es un problema de ellos. El problema es de otro. Puede ser, después de los discursos, bueno, uno lo pule, lo adorna, pero en el fondo el pensamiento ruso es, este tipo ahora se está peleando con mis enemigos. Si yo lo apoyo, yo consolido mis dos bases, la de Jienenmir y la de Tartus, que a mí me sirven en la región. Rusia vuelve a tener presencia en Siria, porque lo que le está pidiendo, vamos a ver después cómo se resuelve, ¿no? Pero ¿qué le estaba pidiendo? Ayuda policial, ayuda militar. Esto le da ahora un nuevo aliado en lugar de Bashar al-Assad. ¿Y qué es lo que busca Rusia por sus intereses? Un nuevo aliado. Entonces, eso es lo que mira Putin. Esta idea de es un asesino, no es un asesino, es absolutamente intrascendente en materia geopolítica. No funcionan los países así. Y los que hacen el análisis ideológico sobre eso, hacen un análisis que no tiene una aplicación real. Si esta gente estaría gobernando, no podría dirigir un país con estos criterios. Cometería una serie de errores constantes. El país uno lo tiene que conducir en función precisamente de sus intereses. Y hoy los intereses de Rusia es tener un gobierno lo más cercano posible en Siria y no un gobierno hostil. No importa lo que pasó antes.
Pero ya lo mostró Putin. A Putin le derribó un avión, un caza, Erdogan. ¿Y cómo es la relación hoy con Erdogan? Ahora, ¿qué hubiese pasado si se hubiese tensado? Erdogan se hubiese radicalizado dentro de la OTAN. Ahora, con su flema, con su tranquilidad y visión geopolítica a largo plazo, consiguió Putin que Erdogan sea un tipo neutral, que está a favor de la OTAN en algunas cosas, pero en otras está en contra. Pero este era un tipo que era de la OTAN. Entonces le sacó un activo a la OTAN y lo puso en una zona gris. Es un éxito para Putin lo que hizo. Y ahora está tratando de hacer lo mismo con Al-Julani. ¿Eso es hablar de que Putin es un traidor? No, eso es no entender cómo se juega la geopolítica. ¿Un traidor a qué causa? Si Putin es ruso, la causa de Putin es defender a su país, no es defender a Siria. Si con Siria puede tener intereses, te van a decir, somos amigos del pueblo sirio. Ahora, quien gobierna Siria es un problema de los sirios, no es un problema de Rusia. Eso es lo que te va a contestar un ruso. Pero despojándonos de la idea de quién está en lo justo, acá no tenemos una discusión religiosa hoy, estamos teniendo una discusión política, geopolítica, geomilitar. Y en ese plano Rusia necesita eso. Y Rusia es lo que ha conseguido con Putin. Un acercamiento con alguien que podía ser hostil, que podía haber intentado desalojarlo de las bases en Siria, que podía haber proyectado fuerza y buscado desestabilizar los sectores musulmanes de Rusia y de China. Por lo tanto, si se da toda esa cadena de circunstancias, Rusia se vería mucho más perjudicado que si ahora trata de establecer una buena relación. Esa es la lógica, cómo funcionan. Es muy difícil explicarle esto a quien hace un análisis ideológico, porque dicen, entonces todo lo mismo, no vale nada. Así es el mundo. Así es el mundo. En el mundo hay actores que juegan de una manera y actores que juegan de otra, pero juegan por sus intereses. Lo que nosotros tenemos que poder lograr es, primero, diferenciar cuáles son nuestros intereses, no los de otros, los nuestros. Y en función de nuestros intereses, empezar a ver con quién coincidimos y armar un frente en conjunto. Entonces ahí recién entran los valores. Los valores nuestros, lo que da nuestra identidad, desde ahí vamos a empezar a juntarnos con gente que tiene valores parecidos. Pero tiene que ver con los intereses propios. Esa cuestión de Al-Julani está muy metida con aquellos que defienden a Irán. Y hay veces parece, ya con esto termino, porque lo hice bastante larga la respuesta, hay una cosa que no entienden. Irán estuvo a punto de hacer lo mismo, traicionando entonces a Rusia, porque Irán negoció su plan nuclear con la Unión Europea, negoció su plan nuclear con Estados Unidos, que se lo tiró abajo Trump, en otro error político de Trump, porque en realidad era el sionismo el que le interesaba hacer eso porque había otro objetivo. Pero si hubiese acordado Irán, se hubiese sumado al acuerdo con Rusia. Si Irán hasta le rechazó los sistemas defensivos a Rusia porque querían usar los propios, querían desarrollar sus sistemas, porque eran independientes y qué sé yo. Irán volvió ahora con Rusia porque Irán tuvo que reconocer que las capacidades militares de Rusia son mayores y los necesita para enfrentar a Israel. ¿Y ahí quién traiciona a quién? ¿Hablamos de traición? No, es absurdo. Si estamos haciendo una alianza, no podemos estar reprochando estas cosas. Tenemos que buscar los puntos en común y construir a partir de ahí. Bueno, muy bien, Marce. La última pregunta de hoy. Ahora que estaba lindo. ¿Viste? Está re lindo. Y agradeciendo, por supuesto, a Marcos Videla. Muchísimas gracias, querido Marcos. Él dice, excelente, gracias. ¿Cuál sería el pronóstico para Argentina con respecto al recrudecimiento de la doctrina Monroe y la expulsión de China? Se sabe que parte del acuerdo con Estados Unidos es sacar a China de sectores clave. Hasta pretenden deshacer el despliegue de Huawei en 5G. Muchas gracias por el super sticker, Marcos. Una pregunta compleja con una respuesta que a mucha gente no le va a gustar. La realidad es que la suerte de la Argentina se va a terminar discutiendo en
en las reuniones, en los acuerdos que haga Estados Unidos con Rusia y luego en Estados Unidos, Rusia y China. Porque ellos van a repartirse el mundo. Y el mundo multipolar hace que si se impone la versión ruso-china y probablemente de los Estados Unidos versión Trump, habría espacios para otros grupos. ¿Por qué? Porque China y Rusia no tienen como idea que haya que imponer una forma cultural a terceros, quieren que cada uno haga lo que quiera, por distintas razones históricas y de la idiosincrasia de cada pueblo, pero no son como los países occidentales que imponen. Estos van a negociar, comerciar, pero te van a dejar hacer lo que vos quieras. Entonces se dan las condiciones en ese mundo para que nosotros tengamos un espacio en común. Claro, hay un problema. Estados Unidos cree que nosotros somos parte de su área de influencia. Y Estados Unidos está decidido a conservar su área de influencia. Y el problema que nosotros tenemos es que China y Rusia consideran que esto es área de influencia de Estados Unidos. Si nosotros conseguiríamos ser un espacio independiente, que es por ejemplo lo que va a pasar en Medio Oriente probablemente, la cosa sería distinta. Hasta en África está pasando, bueno, en el sudeste asiático. Ellos se coaligan y forman un grupo que defiende sus intereses. Nosotros podríamos hacer lo mismo. Ahora, si nosotros hacemos eso y defendemos nuestros intereses, ahí pondríamos límites a Estados Unidos y en esa diferencia, en esos acuerdos, tal vez, Rusia y China nos tirarían una soga. El problema es que nosotros no nos ponemos de acuerdo con eso. El problema es que nosotros votamos a un presidente que quiere ser un apéndice de Estados Unidos. El problema es que nosotros tenemos una oposición que piensa más o menos como el presidente. Lo que pasa es que no lo dice. Dice, queremos ser independientes, pero miren los planes económicos y son los mismos. Negocian con los mismos, validan las mismas deudas, quieren comprar el mismo material militar, son lo mismo. Entonces, ¿quién nos va a defender a nosotros? Nadie, si nosotros ni siquiera pedimos que nos defiendan. Entonces ahí es donde está el problema de esta historia, ¿no? Nosotros podemos hablar de recrudecimiento de la doctrina Monroe. ¿Y qué hacemos nosotros para evitarlo? Ahí está el problema. Nosotros nos están imponiendo cosas. Nos estamos poniendo los grilletes solitos. Por eso necesitamos un cambio de mentalidad. Por eso con estas clases dirigentes, estas clases políticas, nosotros no vamos a hacer otra cosa que un apéndice de Estados Unidos, porque el mundo se va a dividir en tres grandes actores principales y un grupo de actores secundarios que van a ir emergiendo: la India, el sudeste asiático, Medio Oriente, que probablemente se unifique en una o dos regiones, y esos actores van a ir reclamando un segundo estadio. Es como vos decís, bueno, en el mundo hegemónico, Estados Unidos era el que mandaba, Europa tenía un lugar privilegiado, porque era la segunda línea de Estados Unidos. Bueno, esto va a pasar con esos países. En el mundo multipolar vas a tener tres ejes mayores y después una serie de civilizaciones, grupos, espacios, escubrios, como le queramos llamar, que van a tener un segundo plano. Y nosotros estamos entre, conseguimos nuestro propio espacio así, o somos el apéndice de Estados Unidos. Estados Unidos quiere sacar a China. Es relativo. Este es el área de Estados Unidos. China va a querer seguir comerciando, parte del acuerdo va a ser ese, y va a ser dividirse qué áreas van a comerciar. ¿Le vas a sacar el 5G o no se lo vas a sacar? ¿O va a venir una tecnología superior que no les importe después ya el 5G? Ese es el tema. China va a tratar de mantener sus líneas comerciales. Eso es lo que va a negociar con Estados Unidos. Porque si no puede mantener sus líneas de negocios y Estados Unidos la va a sacar, va a haber guerra. Y Estados Unidos está tratando de no achicarse más de lo necesario. Estados Unidos se tiene que achicar porque era el dueño del mundo y ahora va a pasar a ser el dueño de América. ¿Cuánto de América? Porque Estados Unidos, tal vez, si nosotros jugáramos bien las fichas, sería Estados Unidos, Canadá, complicada la tiene México, Groenlandia. No es casualidad que Trump haya arrancado diciendo Groenlandia, Canadá, México, porque ese es el interés de Estados Unidos. Y por extensión, Caribe y Centroamérica. Sudamérica
todavía está un poquito alejada de eso. Nosotros tenemos más problemas con los británicos y con los israelíes, que son los que más ponen el ojo porque no tienen otro lugar donde ir. Estados Unidos tiene su espacio, como dirían los nazis, su Lebensraum. En cambio, Inglaterra e Israel no. Israel siquiera tiene donde va a sobrevivir porque va a terminar siendo arrasado. Y el Reino Unido, en el mejor de los casos, terminará siendo una isla de mala muerte en el Atlántico Norte. Y para la psique británica eso es intolerable, entonces necesita tener algún resabio en algún lado. Olvídense de la India ya está en otro nivel, ni siquiera va a poder controlar mucho Australia, Nueva Zelanda, todo eso va a terminar más influenciado por China, por una cuestión de densidad. Ya hoy los negocios los hacen con ellos. Y bueno, ¿qué le queda al Reino Unido? Y una de las pocas cosas que le queda es el Atlántico Sur. Y ellos van a ser un problema, lo mismo que los franceses, que ellos van por el norte, por las Guyanas. Entonces van a tratar de tener esa extensión con nosotros. Y ahí es donde interviene, y es un poco lo que a veces habla Moreno, creo, lo de América para los americanos. Y la doctrina Monroe interpretada en el sentido de no europeos acá a mandar, nos arreglamos entre los americanos. El problema es que nosotros vamos a ser furgón de cola de los americanos del norte, si no nos organizamos. Yo no sé si está bien o está mal. Vuelvo a insistir. Si hacemos un plano de análisis, esto es lo que está pasando efectivamente y el panorama lo tenemos oscuro, muy oscuro. Mientras tanto, nosotros en vez de tomar conciencia de esto y construir eso, estamos dividiendo nuestra región en estupideces. Tenemos los grupos progresistas creyendo que luchan contra el patriarcado, que el problema es racial, que el problema es con las minorías, y no se dan cuenta que el problema viene por otro lado. Nos van a arrasar. Nos van a arrasar, ¿por qué? Porque necesitan esto para seguir manteniéndose y porque nosotros no los enfrentamos, porque no sabemos quién es nuestro enemigo. Por eso la reconstrucción, yo el otro día decía, comienza por las mentes nuestras, por el orgullo, por entender qué somos. Y por eso nosotros no podemos, y es un error, si alguien quiere, por ejemplo, hacer una especie de América sin la Argentina, porque la Argentina tiene a Milei, que es un chupamedia de Estados Unidos. No importa, Argentina es parte integral de eso, con todas sus cosas mediocres. De la misma manera que Venezuela es parte de eso. No podemos fracturarnos nosotros por la diferencia política. Por eso hablaba yo al principio del problema civilizatorio, la base. La base es somos un mismo pueblo. Después vemos las diferencias internas ideológicas, porque en cada uno de nuestros países también tenemos las mismas diferencias ideológicas, geográficas, rivalidades entre un sector y otro, y no por eso queremos partir nuestros países. No decimos Brasil tiene que ser 4 países, 5 países distintos, porque la gente del sur es distinta a la del nordeste o a la del sudeste. No, ellos son todos brasileños. Y hay brasileños lulistas y bolsonaristas. Pero ¿qué pasó cuando le dijeron que iban a sancionar a Lula a Brasil por culpa de la pelea entre Lula y Bolsonaro? Se la agarraron con Lula, pero más que nada se la agarraron con Bolsonaro, que era el que se supone que defendía a Trump. ¿Por qué? Porque son todos brasileños. Porque ser brasileño está por encima de ser lulista o bolsonarista. Bueno, eso es lo que tenemos que conseguir a nivel, por lo menos, regional. Si podemos con América Central y el Caribe, mucho mejor. El problema es que es mucho más complicado. Tal vez tendríamos que hacer primero el núcleo en Sudamérica y después tratar de extendernos. Tenemos apéndices en Europa, la península, Portugal, España, pero el problema es que esta gente está en la OTAN. Entonces ahí hay un problemita. Del otro lado, ¿qué tenemos? Los otros que son la zona de seguridad de Estados Unidos, Caribe y Centroamérica, complicado por otro lado. Y después tenemos algunos puntitos en África, en Asia, que son de habla hispana, que se podía tirarles algún acuerdo, por lo menos que sirvan como nexos después para una cercanía entre el movimiento iberoamericano y el movimiento, no sé, de África. Por esa razón cultural podían ser el puente y el nexo. Pero vayamos precisamente a ese punto. Nosotros, ¿con qué nos identificamos? Nos identificamos con nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra tradición, nuestra religión, nuestra forma de pensar.
No nos identificamos por el color de piel, no nos identificamos por si vinimos de Europa o tenemos más indígena, no nos identificamos por si somos gays o somos heterosexuales. Ese es el problema. Por eso esas ideas son divisoras, fracturan la sociedad y son profundamente negativas y nos impiden construir una realidad aparte, distinta.